La diferencia cambiaria con la República Argentina sigue haciendo daño en los comercios de frontera, especialmente en los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro. Además, distintas declaraciones en las últimas horas han avivado el debate. El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, criticó lo que entiende es una falta de liderazgo de Cancillería para mitigar el efecto de la diferencia cambiaria en los comercios sanduceros. Lateralmente también criticó al Ministerio de Economía. Ayer en El País el intendente de Salto, el Frente Amplista Andrés Lima, afirmó que no ve al resto de las intendencias del litoral como las de Paysandú y Río Negro, ambas nacionalistas, involucradas con este tema. ¿Será que están del lado del gobierno y también se quieren quedar cruzados de brazos como lo está haciendo el presidente? Se preguntó el jefe comunal. Según el último indicador de precios fronterizos confeccionado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica en su campus de Salto, en noviembre resultaba un 55% más barato adquirir una canasta de productos en la ciudad de Concordia que en la ciudad de Salto. ¿Cómo se evalúa la gestión de gobierno nacional en este tema? ¿Y cómo evalúan a las intendencias? ¿Hay forma de contrarrestar un 50% de diferencia de precios? Lo conversamos en nuestra entrevista central con dos legisladoras de los departamentos involucrados y que además integran la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina. Recibimos en primer lugar a Nancy Núñez, diputada del Partido Nacional por Paysandú. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto para mí estar con ustedes ahí. Bien, también recibimos a Silvia Ibarguren, diputada del Frente Amplio por Río Negro. Buenos días, diputada, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días a Nancy también. Bien, vamos a conversando sobre esto. El último informe que comentábamos justamente en la introducción habla de la situación actual de diferencia de precios entre quienes van a comprar un mismo producto en la ciudad de Salto versus Concordia. Y una relación más o menos similar ocurre entre aquellos que van a comprar en Frei-Bento, se lo pueden hacer del otro lado, en Puerto Unzué, en Gualeguaychú. Diputada, ¿cómo está la situación, diputada Núñez, cómo está la situación hoy del comercio en Paysandú a causa justamente de esta diferencia de precios entre un margen y la otra del río Uruguay? Estamos en una situación muy compleja con respecto a lo laboral y a las fuentes laborales, pero también entendemos que la diferencia cambiaria es muy difícil de contrarrestar, es muy difícil. Si bien hemos hecho todo lo que se ha podido hacer desde el aspecto legislativo, que es lo que nosotros podemos pedir informes y pedir explicaciones, digamos, a los distintos organismos, a ver qué se está haciendo en relación a eso, y hemos recibido la Comisión de Fronteras con la República Argentina, que se creó a fines del año 21, en diciembre del 21, hemos recibido a todas las autoridades de migraciones, de pasos de frontera, a los centros comerciales, y bueno, cada uno presenta su punto de vista y qué es lo que se puede hacer, pero todo lo que las medidas que se plantean son a largo plazo, porque esto no es de ahora, esto es de siempre. El tema es que ahora se ha dado la mayor inflación en la Argentina de los últimos 30 años. Entonces, se trata de una causa exógena que nosotros tenemos que contrarrestar con las medidas que podemos. Y el gobierno, yo entiendo que está ocupado y preocupado por el tema. Muchas cosas se pueden hacer, otras no se pueden hacer. Dentro de lo que se pudo hacer están las exoneraciones fiscales, la reducción del IMESI, que para los departamentos de frontera ha sido muy importante. Si bien seguimos peleando, y me incluyo, si bien Paysandú no está incluido en eso, pero en que el límite de los pasos de frontera tiene que ser de los 60 kilómetros, pero no solamente quienes tienen paso de frontera, porque nos dejan a Soriano afuera. Tuvimos la posibilidad, por iniciativa de los mismos legisladores y de quien preside la Comisión de Asuntos de Frontera, de visitar todos los departamentos, de que toda la comisión esté en todos los departamentos, y en ese sentido seguramente Silvia sea una de las más indicadas para poder informar sobre eso, porque ella estuvo acompañando prácticamente la totalidad de los departamentos, nosotros por distintas funciones. Tuvimos que estar en Montevideo en algunas oportunidades y no pudimos acompañar, con excepción de Río Negro, donde sí pudimos ir.
Y bueno, y vemos que la realidad de cada departamento, no solamente de la frontera, que tiene una lógica de funcionamiento muy diferente, Claro. Y que hay que saberlo entender, y tal vez solo los que vivimos en la frontera lo podemos saber a cabalidad, ¿verdad? Pero además de tener una lógica diferente en la frontera, cada departamento tiene su propia impronta. Entonces, no es lo mismo el impacto que puede tener en Salto, donde la frontera está mucho más extendida, digamos, porque hay una mayor distancia, que lo que puede pasar en Paysandú, que creo que es de las fronteras la que está más afectada, porque estamos a escasos 14 kilómetros y la gente pasa en moto, en bicicleta, a pie. Yo supe pasarlo en algún momento también. Y bueno, la situación es muy diferente para los distintos, Ajá. para los distintos bolsillos, porque no es, y ahí está un poco la respuesta a lo que planteó el intendente, ¿no? Él planteó una situación que no es en realidad la que a nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa aquel que cruza y que va a estirar su sueldo, porque realmente con 1.500 pesos, 2.000 pesos que puede gastar una familia en la orilla argentina, en Paysandú, sale con 2 bolsitas Sí. del supermercado. Vamos a profundizar sobre eso en un minuto, si nos permite, diputada, porque Sí, cómo no, justo cómo generó no. mucha repercusión ayer en particular esas declaraciones del intendente Olivera con respecto a quienes iban a la otra margen del río de Uruguay a hacer cierto tipo de compras. Diputada Ibarguren, bueno, más o menos la misma pregunta. ¿Cómo está la situación del comercio allí por el departamento de Río Negro? Bueno, la situación en Río Negro está complicada, más allá que ahora, esta época, el turismo un poco sí que mejora la situación, ¿verdad? Por suerte, porque digo, es una temporada que si bien no es extraordinaria, pero de lo que venimos, digamos, en relación al tema de la pandemia, hay un poco más de movimiento. De todas maneras, estos meses atrás, lo que se veía en el comercio, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, es una depresión importante, ¿no? Han cerrado varios pequeños comercios, la gente se ha quejado mucho, el comerciante se ha quejado mucho, en las fiestas mucha gente fue a hacer sus compras al lado argentino, y además con la problemática en particular de Río Negro, que tiene lamentablemente el mayor índice de desempleo del país, por lo menos hasta los datos de octubre, que fueron los últimos publicados, ¿no? Con una cifra del 13,4%, muy alta, que además en particular, ustedes saben que Río Negro tiene 2 localidades, está la capital, Fraiventos, que es la más afectada por la cercanía, pero tiene la ciudad de Yun, que es una ciudad relativamente grande también, son 17.000 habitantes y 26.000 en Fraiventos, que si pudiéramos, digamos, desglosar esos índices de desempleo en relación a las localidades, probablemente Fraiventos esté muy por encima de ese 13, ¿no? Porque Yun tiene otra dinámica, ¿no? Es una localidad con otra dinámica. Entonces, está muy complicado. Nosotros estamos muy preocupados porque además quiero un poco, si me permiten, ir un poco más hacia atrás, sí, claro. Como decía Nancy, esta comisión que se crea en el 2021, que en ese momento se crea por la situación complicada. Se crearon en el Parlamento 2 comisiones, una de frontera con Argentina y otra de frontera con Brasil. En ese momento estaba la frontera cerrada y la principal preocupación que había en ese momento, bueno, era la situación por la pandemia, por el cierre de fronteras, sobre todo en relación a las familias binacionales, había ahí una serie de complicaciones. También en ese ámbito se empieza a hablar con preocupación de qué iba a pasar cuando se abrieran las fronteras. Y desde ese entonces se está hablando del tema y se está proponiendo diferentes alternativas. Hay una serie importante de proyectos, ¿verdad? Tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, porque se veía venir, ¿no? El pospandemia,
el índice de salarios más bajo, ¿no? La desocupación. Entonces se veía venir que en el momento que se abrían la frontera, y bueno, y con la diferencia cambiaria, claro, por supuesto. Entonces, se quería de alguna forma prevenir esa situación y ver qué medidas se podían adoptar para que no sucediera lo que está sucediendo. Efectivamente. Nosotros entendemos que las medidas que ha tomado el gobierno no son suficientes, porque acá hay que enfocarse en el estímulo del consumidor. Obviamente yo creo que es muy importante políticas de estímulo al consumo para que no se consuma fuera de nuestro país, y las algunas facilidades para las empresas. O sea, hay que trabajar ambas cosas, porque no podemos, o sea, como decía Nancy, nosotros que somos de la frontera, esto no es de ahora, obviamente, ¿no? Digo, toda la vida pasó. Lo que pasa es que ahora se suman una serie de situaciones coyunturales que trascienden lo estructural que siempre existió y que hay que tomar medidas, porque la verdad me preocupa mucho cuando pase esta etapa de turismo, que por suerte mejora en general en nuestros departamentos, pero ¿qué va a pasar en mayo, junio, cuando pase todo esto y ¿no? Después que empiezan las clases, que es cuando bueno, ¿qué va a pasar entonces? Claro. Sobre todo la micro y pequeña empresa, ¿no? La diputada Ibarguren decía recién que las medidas que tomó el gobierno no fueron suficientes. Hubo un paquete de medidas en su momento, diputada Núñez, que se anunciaron aquí en Montevideo, en Torre Ejecutiva, pero recuerdo que algunas declaraciones, por ejemplo, del intendente de Lima, planteaban que aquellas medidas, aquellos beneficios no llegaron al consumidor, se quedaron en los comercios o en las empresas. ¿Esto fue así? ¿Usted ve de esa misma manera aquellos beneficios que se tomaron en su momento que potencialmente no hayan llegado a destino? Mira, Francisco, todo lo que se puede hacer desde el gobierno va a ser insuficiente porque la situación es compleja. Y esas medidas que se tomaron, si bien no llegan al consumo, entendemos que por lo menos evita perder puestos de trabajo. Tal vez no llega a los productos, pero lo que nosotros estamos aspirando ahora es que los comerciantes puedan sostener los puestos laborales que están ofreciendo al momento. Entonces, tal vez las medidas no llegan a ser suficientes, pero son las que se puede conseguir en este momento. Y lo que tenemos que tratar de evitar, que en la comisión lo hemos lo vamos llevando perfectamente bien, es evitar politizar el tema, ¿verdad? Que porque Salto tenga un intendente de otro partido y los otros departamentos tengan de otro partido, que pueda generar esas rispideces que no es lo que nosotros queremos ni lo que necesita la gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con esto no hay que hacer política, con esto hay que encontrar soluciones. Y todo lo que se haga va a ser insuficiente, eso lo sabemos. También hay que crear conciencia, pero bueno, eso también lleva tiempo. Se está elaborando una política de frontera que no había. Si bien había muchos intentos, cada organismo trabaja por separado y lo que tenemos que lograr es tener una política de frontera que se había empezado, después la pandemia nos detuvo con otras prioridades. Y bueno, se está tratando de avanzar en eso, pero son todas medidas a largo plazo. Incluso desde el Centro Comercial de Paysandú se planteó algo que a mí me gustó mucho. Los muchachos decían que había que modificar el sistema de compras estatales para que también en nuestros departamentos las compras se puedan hacer más a nivel regional tal vez, y no estar dependiendo siempre de Montevideo. Claro. Entonces digo, hay muchas medidas, hay muchas ideas, pero claro, la situación ahora es urgente. Hay en Paysandú 4.000 personas que están juntando firmas. Miren las distintas aristas que tiene esto. Hay 4.000 personas que están juntando firmas para que se libere, digamos, el tránsito y se pueda circular libremente la cantidad de mercaderías. Y eso es imposible, porque estaríamos afectando totalmente al comercio. Sería caótico para el comercio. Entonces los 5 kilos que se han implementado, entendemos que es lo que por ahora puede paliar. Estamos absolutamente en desacuerdo con las declaraciones que hizo el director de aduana Borgiani, en relación a que hay que lentecer
los carriles y hacer más lento el pasaje por el puente, y eso me pareció absolutamente desafortunado. Sí, es raro que esa pueda ser una política de Estado, ¿no? De enlentecer los carriles. Exactamente, a mí eso la verdad que me inquietó, lo manifesté donde debía manifestarlo y ahora lo manifiesto públicamente también, porque además se vive, hay cola de 7 kilómetros, de 6, 7 kilómetros. Y como decía Silvia, esta es una etapa en la que más o menos los comercios pueden levantar un poquito en la etapa de turismo, pero corremos los turistas, porque ¿qué turista va a querer hacer 6, 7 horas de cola para pasar por el puente? Entonces, hay algunas situaciones ahí bastante contradictorias. No, yo integro la Comisión de Asuntos Internacionales y desde esa comisión se aprobó un acuerdo de localidades fronterizas en las que se agiliza un poquito o debería agilizarse el trámite de las personas que viven en esas localidades fronterizas, lo cual liberaría un poco también para los turistas, para que también eso se pueda hacer mucho más ágil. Pero bueno, eso recién se aprobó por la ley, creo que es 20.102, algo así, de diciembre de este año. Y bueno, eso es lo que estaríamos esperando, pero lo que pasa es que la burocracia del Estado de siempre es todo tan lento, aún para nosotros que somos oficialistas, y siendo del interior además también a veces se nos complica, por más cargo que uno pueda tener, a veces encuentra puertas cerradas o por lo menos oídos que no escuchan o que no entienden la relación, la situación real que se vive en el litoral, ¿no? Porque también yo soy muy defensora de la libertad de las personas, ¿no? Si la persona quiere cruzar del lado argentino y consumir los servicios, y bueno, somos libres, porque el bolsillo de cada uno lo sabe y lo maneja. Bien. Sí, perdón, no. Hablo y... No, está bueno, vamos a ir tomando algunos puntos. Claro, sí. A la diputada Ibarguren justamente le quería preguntar, ¿qué otras medidas se podrían llegar a tomar? Bueno, yo quería también comentar un poco que Nancy comentó al inicio. Nosotros como comisión de frontera con Argentina hemos actuado bastante en bloque, ¿no? En realidad, lo que decía Nancy, todos los diputados de todos los partidos que integramos esa comisión, que somos 21, si mal no recuerdo en total, que va desde la comisión, los diputados desde Artigas hasta Colonia, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos estado como muy unidos en este tema, porque claro, a nosotros nos llegan las preocupaciones, ¿no? De la gente, de los comerciantes, de las asociaciones comerciales, somos como la primera oreja ahí que tiene la gente en el territorio. Claro. Y por esa misma razón la comisión empezó a trabajar esto tempranamente. Por eso yo digo que yo creo que el Poder Ejecutivo acá se perdió la oportunidad, digamos, de tomar las medidas más adecuadas en el momento más oportuno, porque si bien se han intentado algunas medidas, yo creo que la más fuerte ha sido la del aumento del descuento de la exoneración del IMESI, pero una de las medidas, que es la de la exoneración fiscal para las micros y medianas empresas, en realidad esa medida que ustedes comentaban no le llega al consumidor. Y no le llega al consumidor porque en realidad para una empresa mediana, digamos, de las que tenemos mayoritariamente, ¿no? Donde generalmente es la familia la que trabaja, que tiene un empleado, que tiene 2 como mucho. En realidad esas exoneraciones de los aportes patronales, del IRAE y de algunas otras exoneraciones fiscales viene a significar de repente 700 pesos por mes. O sea, de hecho, esa ley, que es la 19.993, que afectaba a 4.000 pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas empresas, perdón, quienes optaron por esos beneficios no llegó ni a un 25% de las empresas, ¿verdad? De hecho, ahora hubo una extensión de esa ley donde lleva a empresas de un poco mayor tamaño y amplía los kilómetros, como decía la diputada.
la ley anterior se restringía a departamentos fronterizos, bueno, ahora lo lleva a 60 kilómetros, pero se le saca la palabra departamentos fronterizos, más que nada por la situación de Soriano, que también se ve impactada por la diferencia cambiaria, y a su vez se ve impactada por el IMESI de las naftas, ¿verdad? Claro. Que a ellos no los afecta. Entonces, claro. Digo, obviamente no es complejo, como decía Nancy, no es fácil resolver este tema, ¿no? Y también es verdad que hay mucha gente en situación muy complicada desde el punto de vista de sus ingresos, y el poder cruzar y hace posible que lleguen a fin de mes. Claro. Y obviamente eso, nadie puede estar en contra de eso, ¿no? O sea, la gente tiene que, bueno, de alguna manera se busca la vida como para poder tener, de poder llegar a fin de mes. Pero también está la situación de que hay mucha gente que puede consumir en Uruguay y igualmente elige hacerlo en Argentina. Claro. Entonces, y es lo que un poco hay que pensar en de qué manera eso se revierte, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, que los dentistas, las ópticas, hasta peluquerías, o sea, las cosas que nosotros, digamos, nos comenta la gente, hay gente que no va al taller mecánico, o sea, y esa gente generalmente no es la que tiene mayores dificultades económicas, ¿no? Claro. Entonces, es una cosa, es multifactorial, y a su vez tiene que haber políticas que ataquen todos esos puntos, ¿no? Claro. El estímulo de la conciencia de la gente, obviamente la gente debe tener libertad de poder cruzar, pero también tiene que, digamos, porque muchas veces nos pasa que la misma gente que se queja cuando hay problemas de este lado, después la que está allá del otro lado haciendo sus compras o yendo. Entonces, claro. Bueno, hay una cosa, tiene que ser integral, ¿no? Y bueno, hay muchas propuestas, pero no ha habido, no se ha avanzado desde el punto de vista de la aprobación de determinados proyectos o iniciativas, ¿no? Porque digo, todas estas son iniciativas que el Poder Legislativo puede hacer al Poder Ejecutivo. Y termino con esto, que nosotros hicimos una recorrida en la Comisión de Frontera de Argentina, desde el 24 de noviembre arrancamos una recorrida desde Salto, porque en realidad Artigas está en las dos comisiones, pero actúa más en la comisión con Brasil, porque tiene una otra dinámica más parecida con la frontera brasilera. Y arrancamos en Salto y terminamos en Colonia. Todos no, pero unos cuantos diputados, los que en este caso la diputada Nancy estaba en otra actividad y no pudo quizás participar en todas, pero digo, muchos de los diputados de esa comisión estuvimos en los distintos departamentos escuchando a todos los actores involucrados, las asociaciones comerciales, las intendencias, las juntas departamentales, el consulado, nos juntamos con asociación rural, estacioneros en el caso Soriano, asociación de turismo en el caso de Colonia, o sea, escuchamos a una amplia cantidad de asociaciones e instituciones como para recoger la problemática. Y de eso, que algunas problemáticas son muy particulares de cada departamento, pero hay muchas que se repetían, ¿verdad? La problemática obviamente de la diferencia cambiaria y cómo estaba funcionando la frontera, porque a su vez también está la situación de la falta de personal en las distintas organismos que integran el paso de frontera, ¿no? Claro. Porque hay la aduana, está el Ministerio de Ganadería, está paso de frontera, ¿no? Ministerio de Transporte, o sea, migraciones. Entonces, esa falta de personal y esa falta de recursos, sobre todo recursos humanos y algunas de infraestructura también, como en el caso de Paysandú, que también tiene algunos problemas de infraestructura, generan un problema en el turismo, que hoy por hoy no nos podemos dar el lujo de, como decía la diputada, de que algún argentino que quiera venir a Uruguay no venga porque se tiene que estar 3, 4, 6 horas haciendo cola, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy complejo, pero que a su vez tiene que tener medidas integradoras de toda esta situación, ¿no? Que afecten al consumidor, al comercio, pero también al propio paso de frontera, al turismo. Quería tocar un tema que lo dijo recién al pasar la diputada Ibarguren y sobre el que también había mencionado en el primer tramo la diputada Núñez,
con respecto al perfil de quienes van al otro lado de la frontera a hacer la compra, como se dice en España. Una declaración de este fin de semana del intendente Olivera en el diario El País decía: uno instintivamente piensa en el comestible, la harina, la sal y el fideo, pero no solo es eso. Yo el otro día vine de Buenos Aires y cuando cruzaba para Paysandú veía los supermercados llenos y hay autos y camionetas buenas. No van a buscar fideos. Cruza, comen barato, compran alguna cosa en ópticas o farmacias, que están muy baratas. A la vuelta llenan el tanque y clavan un surtido. Van hasta el odontólogo allá. ¿Y cómo frenas eso? Restringiendo la libertad de circulación. Eso no se va a hacer. Todos hemos reclamado, pero también soy consciente de que es difícil tomar una medida. No digo que me resigne, pero me estoy concentrando en lo que puedo hacer, declaró el intendente Olivera. Diputada Núñez, ¿se puede determinar el perfil de aquellas personas que cruzan al otro lado de la frontera buscando precio? O como decía la diputada Ibarguren, ¿es aquel que puede porque tiene que llegar como pueda a fin de mes y cumplir con sus necesidades y obligaciones, digamos? ¿Se puede determinar? ¿Hay una cuestión de clase? Se lo pregunto más sencillamente. ¿A la hora de quien cruza al otro lado, a la República Argentina? No, no es cuestión de clase, cada uno lo ve desde su clase, tal vez. A nosotros lo que nos preocupa, en realidad, es aquel que no puede llegar a fin de mes. Realmente es eso, el que no puede llegar a fin de mes y que necesita ir. Después los demás, será cuestión de conciencia, pero en Paysandú, ya les digo, a 14 kilómetros, es como que uno sale y de repente nos decían los mismos comerciantes, fíjate que nos decían, es como que tú sacaras a Paysandú y lo corrieras 14 kilómetros y tenemos todo Paysandú del otro lado del río. Entonces no es cuestión de clase, acá cruza todo el mundo y cruzó siempre todo el mundo. Hay mucha gente que trabaja del otro lado, vienen a estudiar y estudian del lado argentino y vienen a estudiar acá. Tenemos escuelas binacionales, es decir, es un cruce mucho más dinámico que, bueno, ahora tal vez le pusimos más la mirada porque bueno, por esta situación, pero en realidad no es cuestión de clase, no, de ninguna manera. Diputada Ibarguren, en el caso de su departamento, ¿se puede determinar quiénes son el perfil de las personas que suelen cruzar al otro lado? Bueno, yo creo que no es no hay un perfil definido. Yo creo que existe, o sea, todo el mundo cruza. O sea, hay gente que ni siquiera puede, ¿no? Y más acá porque es distinto Paysandú, que se cruza caminando igual, ¿no? O sea, el cruce acá es un poco más complejo, obviamente tenés que tener vehículo, pero también yo creo que digamos, hay gente que cruza porque realmente estira su sueldo, porque tiene un sueldo mermado y necesita y puede, digamos, de esa forma muchas veces, llegar a fin de mes, ¿no? Como decíamos hoy. Pero bueno, también cruza a la gente que pudiendo comprar acá, compra del otro lado. Entonces, yo creo que no hay un perfil, yo creo que son motivos diferentes, ¿no? Situaciones diferentes, que se trabajan de diferente manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento se hablaba de una canasta básica de productos, ¿no? Que tuvieran un determinado descuento como para hacer que la gente se quede. Y bueno, yo creo que eso podría ser algo beneficioso, porque digo, impacta directamente en el consumidor, ¿no? Y seguramente facilitaría a la gente que tiene una situación más complicada, que lamentablemente en nuestro departamento es mucha, gente que está sin trabajo, gente que, ¿no? que tiene una situación compleja, podría mejorar, digamos, su calidad de vida con algún tipo de medida de ese tipo. Eso no va a evitar que la gente vaya a la farmacia o que vaya al odontólogo o que hay gente con otro nivel adquisitivo. Y esas cosas creo que deben trabajarse de otra manera, ¿no? Y también está el tema de que la frontera es un sistema, ¿no? Y como decía la diputada Núñez, o sea, hay gente que trabaja de un lado, vive del otro, viceversa, claro. Están los estudiantes, las universidades, entonces también
digo, la frontera es una oportunidad, la frontera es algo que nos une y no nos separa. Entonces, bueno, hay que buscar la forma de poder convivir con esta situación que es, como decíamos hoy, es estructural, aunque bueno, que en este momento tiene una coyuntura particular, de la mejor manera posible, ¿verdad? Y eso se hace a través, en lo personal, ¿no? Digo, pienso que se hace a través también de medidas de estímulo y de crear fuertes redes de empresas, sobre todo la microempresa, ¿no? Si vos tenés, digamos, políticas de estímulo a la pequeña y mediana empresa importantes y a su vez también promoción para concientizar a la gente, para proteger y consumir de este lado, ¿verdad? Esas son cosas que hay que hacerlas como para evitar, porque aparte del punto de vista el Poder Ejecutivo está perdiendo más ahora que si hiciera alguna exoneración fiscal hacia el consumidor por determinados productos. Porque en realidad toda la gente que está yendo a la Argentina a consumir, bueno, es dinero que no le entra, ¿verdad? No le entra a través de los impuestos al Estado. Entonces, creo que hay que magnificar eso, ¿no? Decir, bueno, capaz que si se bajaran los aranceles de determinados productos, ¿no? Si se protegiera al pequeño comercio con determinadas políticas específicas, también el propio Poder Ejecutivo perdería menos. Claro. Porque toda esa gente que está yendo a la Argentina, no tributa en Uruguay, ¿verdad? Claro. Una última pregunta y brevemente para las dos legisladoras, porque hay quienes plantean, lo decía más temprano la diputada Núñez, la posibilidad de que haya una libre circulación en el puente. No existe la regla de los 5 kilos que aplica la aduana, lo que terminaría siendo totalmente depredatorio para el comercio de cualquiera de las ciudades que son frontera con la República Argentina conectadas a través de los puentes internacionales. Pero a la vez, todos sabemos que la norma de los 5 kilos está bastante perforada en general y además hay cuestiones como, por ejemplo, ir a cargar combustible al otro lado, que eso es difícil de controlar, más allá de además de una serie de consumos. La pregunta es, diputada Núñez, en su caso brevemente, ¿le convence la idea de liberar justamente la circulación en esa zona y que quienes puedan y tengan con qué vayan a Argentina y compren lo que se les ocurra y puedan ingresarlo a Uruguay? No, Francisco, absolutamente no. Incluso esos ciudadanos que están ahora movilizados por ese tema también tienen otros planteamientos en los que sí coincidimos, pero en ese ya se lo hicimos saber. Incluso tengo reunión ya estipulada con ellos para la semana próxima, para volver a manifestarles eso. Yo no puedo apoyar una libre circulación de mercaderías cuando estamos diciendo que la situación está muy difícil en lo que es lo laboral. Uh-huh. Así que no, absolutamente no estoy de acuerdo con eso. ¿Ibarguren? Bueno, en principio eso no debería ser la única medida. O sea, esa medida sería posible tomando otras medidas, ¿no? O sea, esa no puede ser la medida de control o de solucionar la situación actual, porque obviamente empeoraría la situación actual, sobre todo del comercio local. Entonces, yo creo que para llegar a una situación de libre circulación falta otro montón de medidas de protección, de estímulo, ¿no? Como para poder llegar a ese punto, ¿no? O sea, en realidad, siempre la aspiración del Mercosur fue esa, ¿no? En algún momento tener un área de libre circulación, como hizo la Unión Europea, ¿verdad? Pero para eso hubo que llegar al euro, hubo que, ¿no? A la moneda común, o sea, mismo Banco Central, un europarlamento fuerte, o sea, yo creo que son cosas que desde el punto de vista regional está bueno poder llegar a pensar en eso, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, no quizás esta situación puntual de ahora, sino todas las otras cosas que por ejemplo en la educación, que yo creo que eso está muy bueno, de que haya la posibilidad de la complementariedad de poder estudiar en un lugar y en otro, y que eso sea beneficioso tanto para un lado como para el otro, porque en definitiva
están manados, ¿verdad? Pero digo, hoy por hoy esa medida sería nefasta. En la situación en la que estamos en este momento, es una medida que sería nefasta. Entonces, pensar en una posible libre circulación de personas y bienes, digamos, yo creo que falta mucho para llegar a ese punto. Hoy, en lo personal, creo que no es una medida adecuada, porque lo único que haría es empeorar la situación. Nancy Núñez, diputada del Partido Nacional por Paysandú, gracias por habernos acompañado otra mañana. Gracias a ustedes, es un placer haber compartido con ustedes y con Silvia. Diputada por el Frente Amplio por el departamento de Río Negro, Silvia Ibarguren, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo también a Nancy, un gusto estar acá, muchas gracias, a las órdenes quedamos.